doctora Vilma Riaño pues les hablará del principio del interés superior del niño, donde abordarán los criterios de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es la que nos ha permitido tener avances más significativos en cuanto al reconocimiento de los derechos de la niñez. Y donde vamos a hablar pues de unos criterios y el más principal y el que nos compete a todos, en donde se definen los deberes de la familia, los deberes de la sociedad y el Estado de brindar protección y asimismo la asistencia necesaria para materializar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, debemos tener claro de que el hecho de materializar los derechos de los niños, niñas y adolescentes no solo es una obligación, no solo le compete al Estado, sino es una obligación de la familia y es una obligación de la sociedad. Entonces, la equidad como herramienta fundamental también es algo que van a estudiar cuando, o van a desarrollar cuando estén tratando el tema del interés superior del niño, la equidad, para de esta forma pues ir superando la discriminación judicial y educativa que se tiene frente a los derechos del niño, ya que a pesar de que hay muchos avances jurisprudenciales, estos aún no se conciben como derechos fundamentales y prevalentes. Entonces, el reconocimiento del interés superior del niño se constituye, debe ser una lucha globalizada donde todos somos protagonistas, donde no solo es protagonista el Estado, sino donde también es protagonista la familia y la sociedad, con el fin de garantizar la efectividad del principio de interés superior del niño y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahora sí, los dejo con la doctora Vilma Riaño González. La doctora Vilma Riaño González pues es abogada. La doctora Vilma Riaño González es doctora en Derecho, especializada en Derecho de Familia y en estudios pedagógicos, también en Derecho Constitucional, magíster en Educación con énfasis en Cognición de la Universidad del Norte, investigadora de los derechos de la infancia y la adolescencia y género, actualmente docente de pregrado y posgrado en la Universidad Libre, en la Universidad del Norte, y docente de la Facultad de Educación en la Universidad del Atlántico. La doctora también es líder del Semillero Día, Derecho de Infancia. Semillero Día. Día significa Derecho, Infancia y Adolescencia. Entonces, doctora Vilma, lo dejo con sus participantes o con sus estudiantes, no sé. Gracias, Tati, mil gracias. Un abrazo a Julia, a Zulay, a Lane, a la Asociación AENA que nos está apoyando, a Rosana, a Natalie y a Araceli. Gracias a la doctora Tatiana por la presentación de AENA. Estamos siempre en campaña de que se sigan hablando de las cosas que se están haciendo para la niñez y para la infancia. Nosotros tenemos el sueño de ser algún día muy parecidos a lo que hace la Fundación Children International, pero en nivel reducido aquí en nuestra localidad, porque creemos que podemos aportar un poquito a lo que se viene haciendo. Gracias a Julia, a la doctora Melinda Guarín, que quiero muchísimo desde siempre, eso sí es desde primera infancia. Entonces, y gracias por permitirme esta oportunidad de compartirles algunas reflexiones que hemos estudiado a lo largo de la vida sobre cómo atender los asuntos de infancia y adolescencia. Entonces, lo que voy a hacer en la mañana de hoy, y lo presento y quedamos con unos compromisos para el próximo sábado 27, sábado 28, que es el cierre. Entonces, hoy lo que pretendo hacerles es llevarles como un hilo conductor de cómo ha sido los lineamientos que se han dado a nivel internacional para las instituciones de protección y para todo el operador en infancia y en adolescencia
cuáles son esos estándares que se vienen manejando a nivel internacional y lógicamente nacional. Tati nos ha hecho un recuento completo y rápido de todo lo que ha pasado. Y entonces yo me voy a detener un poquito en cada punto que muy probablemente le va a servir para su vida, o ese es el sueño mío, para su vida laboral y también personal. Entonces hacemos una presentación de estándares general y nos quedamos en una normatividad nacional que nos aterriza un poco en la ley de infancia. Entonces, en lo nacional yo quiero presentarles, gracias, yo quiero presentarles a nivel nacional la ley de infancia y adolescencia, que es nuestra ley especial para asuntos de infancia. Creo que cualquier persona que no es operador ni mamá, sino un simple ciudadano, debería tener nociones generales de ley de infancia para que pueda orientar de la mejor manera cualquier caso que se le cruce o se le consulte. Y presentamos ley de infancia y quiero también presentarles qué ha dicho la Corte Constitucional, porque tenemos una cantidad de normas que quiero que hoy se vayan un poquito orgullosas como colombianas de cómo hemos avanzado desde nuestro derecho interno, cumpliendo con convenciones internacionales, hemos avanzado lo que quieran, somos famosos en el mundo, no solo por nuestras leyes en protección para la infancia, sino por nuestra jurisprudencia constitucional. Entonces, lo que quiero cerrar en esta mañana, allá al final de las 11, será que ha dicho la Corte Constitucional de cuál es la mejor manera de aplicar todo esto que hemos firmado a nivel internacional y esta norma que tenemos especialísima de ley de infancia a nivel nacional. Entonces sería como, resumiendo, decirles que vamos a ver estándares internacionales y aterrizaremos en normas nacionales de cuál es el procedimiento, qué es lo que se hace, y por último, en cómo nos inspiramos en el principio de interés superior, que entre otras cosas es mi manía de hace unos años desde el doctorado. Estoy convencida que si toda persona tiene claro cómo se acerca al interés superior de un niño, un adulto, creo que la vida le cambia al niño, pero también a uno. Entonces, con ese preámbulo y con las gracias nuevamente de esta oportunidad, comenzamos. A manera internacional se han generado unos compromisos y unas recomendaciones de lo que hay que hacer. Entonces, la clave es no causar daño. La clave de todo adulto en el mundo es no causar daño. Eso que decía Tatiana lo vamos a profundizar un poquito mirando toda la evolución de la norma frente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a decir que una institución tiene unos compromisos organizacionales. Yo te digo alguien para ir pasando. Entonces, vamos a mirar aquí de manera muy general la responsabilidad que tienen quienes asumen el compromiso de atender niños, niñas y adolescentes. Y lo importante es la claridad de que toda esa institución y todo ese personal humano tenga la responsabilidad como organización para asegurar todas sus operaciones en cuidando de los riesgos del maltrato o del abuso. Esa es la clave, no causar daño. Y ustedes tienen un lema ahora divino que es protección somos todos. Eso es totalmente coherente con los estándares internacionales. Para alcanzar esto, entonces hay unas recomendaciones y está revisarnos nosotros mismos dónde, cuándo y cómo la organización o lo que hacemos afecta a los niños o de qué manera los arriesgamos, qué políticas tenemos y qué procedimientos. Y esta introducción de manera general en lo que pretenden los estándares internacionales nos lleva a concluir que hay 3 asuntos que debemos guardar en una institución o cualquiera que sea la atención que se le brinde a un niño. Vamos con las otras recomendaciones en el cuarto numeral, aquí en la cuarta diapositiva, estamos mirando quiénes serán las personas designadas para actuar en los centros, o sea, a quién estamos encomendándole los hijos, los niños, quiénes son nuestros maestros, quiénes son nuestros operadores. Esa es una recomendación importante en toda actuación frente a la infancia. ¿Qué inducciones y qué capacitación tiene ese personal? ¿Cuál es el perfil?
porque tenemos un compromiso internacional que hemos venido cumpliendo desde el año 89, ahorita lo ratificamos, en esta charla lo vamos a decir varias veces porque Colombia es uno de los países afortunados que en 1989 firma la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y es como un faro para la humanidad frente a la infancia. No teníamos sino la mirada de los niños como de lado, ¿verdad? Antes estábamos de espalda, antes del 24, ahora lo vemos en un cuadrito que tenemos por ahí. Yo les voy a pasar estas presentaciones a Julia para que todos los tengan y les pueda servir en sus reuniones, no sé. Entonces, porque eso es para ustedes. Entonces, esta diapositiva es para reflexionar sobre quién es el personal, porque ahorita la presentación lo que nos muestra son los 3 grandes puntos que tendríamos que tener presentes en toda institución, en todo personal, en todo grupo humano, en más, en la misma familia, cómo atendemos la infancia. Uno es qué política asumimos, qué política interna asume cada institución, cómo es el cuento, ¿verdad? ¿Cuál es el vocabulario que para los expertos biólogos se habla del lenguaje, cuál es el lenguaje que usamos? Y el lenguaje, dice Maturana, Humberto Maturana, recomendadísimo, dice que el lenguaje construye la sociedad y la familia que creemos y que soñamos. De lo que hablamos, construimos el entorno, desde la biología, y eso me parece sabio, porque a veces se nos olvida qué es lo que decimos y cómo lo decimos, y eso hay que decírselos a la familia para que sean constructoras, para que sean artífices de la relación familiar con el lenguaje. Con el solo lenguaje estamos cambiando y transformando la vida de maltrato y de desigualdad que han tenido los niños, niñas y adolescentes desde siempre, y que hoy tienen una transformación legal extraordinaria, pero que culturalmente todavía nos hace falta avances. Hay un código de conducta claro en las relaciones del personal, en los límites profesionales, en lo que se trabaja. Eso es importante. En la casa debe haber un código de conducta, porque lo que hemos investigado y averiguado y vivido, 22 años en ICBF, metida en todos los rincones y los huecos del departamento del Atlántico, como defensora de familia día, noche y madrugada, porque ahí éramos, y que 24 permanentes, andábamos con un walkie-talkie desde el año 91, eso era una locura porque éramos 15 en el departamento, primero manejamos. Entonces, toda esta experiencia es la que me anima a seguir contando que las cosas han avanzado, pero que necesitamos hacer grandes logros, conociendo un poquito más la norma, conociendo qué ha dicho la jurisprudencia y cómo se resuelven los casos. Por eso, la invitación a la Fundación Children International es en lo posible que sigamos haciendo una o no sé cuántas veces estudio de casos a través de la jurisprudencia. Hay más de 200 sentencias basadas en interés superior extraordinarias. En el libro están 198 estudiadas, en el libro que me acaban de publicar, y las podemos contar porque creo que es la mejor manera de que una comunidad asuma una legislación que no tiene por qué asumir desde el derecho, no lo tiene que asumir como conocimiento de la norma, pero sí cómo se aplica la norma en el caso. Es como con una película que vamos a ir grabando en la familia, las historias cómo se han resuelto, pero también antes cómo comenzó la tragedia de esa casita y qué fue lo que se resolvió. Esa es una metodología que venimos usando en AENA, maravillosa. Hay unas presentaciones PowerPoint bien didácticas sobre la jurisprudencia que pudiéramos manejar. Entonces, seguimos diciendo que es importante 3 puntos, ¿verdad? En ese lenguaje, aquí quiero llamar la atención de la Fundación, y es el nuevo concepto de maltrato infantil. Porque si estamos hablando del maltrato y nos quedamos en el concepto de la norma anterior, que entre otras cosas da pena y da dolor decir que era solo el físico el maltrato que se consideraba como tal, y que si no ponía en peligro la vida del niño, igual la vida de la mujer, no se consideraba suficiente como para iniciar una investigación. Pero peor aún, cuando el maltrato se había dado y la denuncia no venía de quien tenía que venir, tampoco se asumía una investigación. Eso se cambió, eso se acabó, y la recomendación es que sea
parte de nuestro lenguaje el nuevo concepto de maltrato. Ahí están algunas clasificaciones que se manejan a nivel internacional, como el maltrato físico, los más comunes, el sexual, la explotación sexual, el abandono y los tratos negligentes, el abuso emocional y la explotación comercial. Son los más comunes. Y nosotros en nuestra estadística tenemos la vergüenza de tener más maltrato en el sentido del abuso sexual que el maltrato físico. Nosotros lo superamos en el país, porque el tema de más alta estadística en fiscalía es maltrato a través de abuso sexual. Y igual en ICBF está siempre la estadística de maltrato físico con maltrato sexual. Y llamamos la atención aquí sobre el maltrato psicológico, porque el artículo 18 de la Ley de Infancia es bellísimo, se llama protección integral. Y entonces ahí nos dice que la humillación, que la negligencia, son palabras que a veces las minimizamos y las miramos como normales, como que está bien, pero el maltrato es toda forma de perjuicio, toda forma de castigo, toda forma de humillación, toda forma de abuso físico, psicológico, descuido u omisión, trato negligente, malos tratos, explotación sexual, incluido actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o de agresión sobre un niño, niña o adolescente. ¿De quién? De sus padres, de sus representantes legales o de cualquier persona. Entonces, ese concepto ampliadísimo que tenemos actualmente de maltrato es el que necesitamos llevar a las casas, a las comunidades, a las instituciones, a las escuelas, al operador judicial, que no lo tiene tan claro desafortunadamente, ni siquiera en algunos casos el ICBF. Entonces tendríamos que seguir en este punto 6 diciéndonos que para qué tener estándares de éxito, estándares de calidad, estándares internacionales, por qué nos estamos concentrando todos estos países que firmamos la convención en hacerlos mejor, porque nos reporta el maltrato infantil y las autoridades este incremento estadístico, y la mejor manera es concentrarnos todos en las guías, en los caminos que debemos seguir para la denuncia, para los trámites, para el conocimiento de lo que sigue, a dónde hay que ir. No obstante, hay organizaciones que trabajan a nivel local y nacional, entonces por eso es que vamos a aterrizar en la mañana de hoy en lo que haríamos a nivel local en esta ciudad. En el punto 7 están las ventajas de implementar estándares, porque hoy día la educación tiene que tener el sentido de para qué sirve, o sea, por qué estamos hablando de esto y por qué hablar de estándares y por qué comprometernos en eso. Porque son una población, los niños, niñas y adolescentes, de especial protección constitucional. Eso es un principio constitucional que nos cambió la vida a los adultos en Colombia. Y entonces un estándar de calidad finalmente en estos modelos internacionales, lo que nos buscan es minimizar los riesgos de los niños y las niñas y los adolescentes. Nos lleva a buscar el personal con el perfil adecuado. Yo me acuerdo cuando estuvimos en la implementación de la Ley de Infancia en el año 2006, no se sabía quién era la persona que debía ser un juez de familia ni un defensor de familia, porque se buscaba el más capacitado para esto. Entonces, el que maneja infancia debe ser una persona con un perfil, con un personal, con unos socios, con unos asociados que brinden protección. Y la ventaja para la institución es estar protegido, estar conectados a nivel internacional, estar vigentes, una palabra importante en el derecho, porque las normas son permanentemente cambiantes. Así como cambia la sociedad, nos cambian las costumbres, nos tiene que ir cambiando la ley. Pero nos ha pasado un problema, y es que nos cambia la ley, pero no nos cambia la cultura frente a los temas tradicionales y dañinos de la sociedad, como la desigualdad, el trato frente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces,
Estos estándares en el punto 8 nos muestran el primer avance sintetizado, y es: una institución tiene que tener una política que refleje toda la norma internacional y la norma local. Una política que brinde la seguridad al personal, que organice y que no solo a quienes allí laboran, sino que se extienda a que no solo con los niños se trabaja, niñas y adolescentes, sino con las familias y las comunidades. Nuestra Constitución es supremamente protectora de la infancia y de la adolescencia, y jalona a la familia, a la sociedad y al Estado, porque eso antes no era así, como lo vamos a ver en un momentico, cómo hemos evolucionado en una gráfica que tenemos más adelantico. Y por último, estas políticas de protección infantil deben garantizar esa filosofía de la organización, deben reconocer la necesidad de todos los niños. Y aquí quiero decir algo fundamental, y es que la clave está en reconocer a los niños, niñas y adolescentes como una persona. O sea, una persona como un adulto. Somos personas. Los niños son personas. Los niños antes eran objeto de derecho de los papás. Hoy son personas, pero no son cualquier persona. Son personas con una protección, de especial protección constitucional. O sea, la Constitución los protege como personas de manera especial. Y lo hace porque es una población vulnerable. Y es una población vulnerable porque está en proceso de desarrollo. Entonces, eso es el sentido de toda la ley de infancia, es la protección integral. Y protección integral es entender el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas. Ahí nos cambia la vida enseguida y lo miramos diferente. Aplicar todas las políticas a todo el personal, a la familia y a la comunidad, porque siempre habrá que involucrarlos, porque la comunidad forma, enseña, educa o no lo hace, o sea, para bien o para mal. No educamos a los niños solo en la casita, encerrados, no, ni en la escuela. Es una integración de familia, sociedad, escuela y comunidad que promueve y saca adelante una población infantil. Y el diseño de esa política tiene que ser comprender toda esta situación de cambios permanentes, de leyes, de costumbres, identificar con qué política trabaja cada institución, cada familia, o sea, qué lineamiento le damos, qué está promocionando el país desde las políticas públicas. Por eso es un tema que quiero proponer en la última sesión. Hablemos de políticas públicas y de los ajustes que se le han hecho para la infancia, para la primera infancia y ahora para la juventud. Y hablemos del Pacto de la Juventud, porque se ha extendido, cosa que me tiene encantada, la atención del ICBF, por ejemplo, de los jóvenes, y ya no se quedan de 14 a los 18, sino que el nuevo pacto de juventud va de 14 a 28 años, y eso es un gol divino a la juventud, porque teníamos una población de alguna manera descuidada cuando lo soltábamos en la primera infancia. Hay una política de infancia de 12 a 18 años, pero los de 18 se quedaban sueltos, y ahora el Estado entendió que no los puede soltar del todo y los tiene que seguir acompañando, ojalá de la mejor manera, como se está planteando, hasta los 28 años. Entonces se extenderán los servicios de ICBF hasta 28 años en algunos temas. Y determinar lo que tu política tiene, determinar como la inspiración de esa política. Y yo quisiera humildemente, con toda la experiencia, recomendar como política de la Fundación Paz Siempre sea la bandera del interés superior. Ahí tenemos la manito levantada de Araceli. Buenos días, Araceli. Buenos días, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Ya. Bien, gracias. Bien, frente a esto último, doctora, que usted estaba mencionando, de esa ampliación de edad hasta los 28 años, que viene siendo como la población adulta joven, ¿ya? O sea, todas esas garantías que usted menciona, inclusive ICBF, deben estar también cobijadas en el marco educativo,
digamos, de los beneficios de Jóvenes en Acción, de la gratuidad de la educación, de las cajas de compensación que deben mantener la ayuda a las madres o el subsidio a estos jóvenes mientras que se mantengan estudiando o hasta esa edad. Hasta ¿Me esa podría edad. aclarar, por favor? Bueno, Araceli, la propuesta en este momento de enamoramiento del Estado a los jóvenes, ¿verdad? Con todos los problemas que ha habido, porque los que han logrado finalmente este sueño han sido ellos, ¿verdad? Que lo hicieron mal o bien, bueno, ese es otro tema. Pero lo han logrado y hasta ahora en esta política de romance es hasta la edad, 28 años, y entonces que los cobije absolutamente los servicios del Estado. Y yo creo que tiene que ser así porque no hay otra manera de sacarlos adelante si no se apoyan verdaderamente. Entonces, la propuesta sería meternos un poquito como el último fin de semana lo proponemos es como conversatorio, va a estar los psicopedagogos, con Adriana y yo, estamos las dos, y ustedes traigan todos los temitas que quieran y metemos el tema del Pacto por la Juventud que maneja la atención de 14 a los 28 años. La directora en la última revista semana de ayer no, del domingo pasado, tiene dos páginas presentando la política y yo se las voy a compartir en el conversatorio del viernes. Pero sí, ahora sí, me encanta tu pregunta y la extensión es esa, ampliarle los servicios. Entonces la gente, hace poco nos reunimos con Elizabeth, que tenemos una excelente relación, está un poquito asustado, ¿no? Caramba, ahora nos viene una semejante población que vamos a hacer y todavía eso está como en pañales, ¿verdad? Y va a quedar en pañales por años. ¿Sí? Okay. Pero necesitamos conocerla, seguirla presionando un poquito, animando a los jóvenes y logrando lo que más se pueda. Esto es un proceso, ¿no? Que llega un poquito tarde, pero como todo en la vida llega, y entonces hay que aprovecharlo de la mejor manera. Yo estoy feliz porque estoy muy segura de todo la carencia que había para la juventud, no solo esta juventud de 18 a 28, que no había nada, sino en la serie la juventud de los 14 a los 18 sí. Y de los 12 a los 18. Es que lo que teníamos prácticamente era exclusividad para la primera infancia, sí, y eso desde el 2016 para acá, porque antes ni siquiera tampoco tendríamos la claridad de lo que debía hacerse. Me encanta esta sí, doctora, disculpe, y una última apreciación sobre este tema que leía, pues, leía y compartía con unos docentes sobre este tema, es ese adulto joven hasta los 28 años que ya tiene todo un núcleo familiar, que empezó desde muy joven, que quizás a los 15, 16 ya tenía hijos y que ya esos hijos, justamente, imagínense, 28 años, 8 y 6 años son 14, o sea, el adulto joven que tiene hijos adolescentes, ¿ya? Y que en ese caso toda la familia y todo su núcleo familiar estaría cobijada por esa ley de infancia y adolescencia hasta los 28. Sí, claro, Araceli, hermoso. Y si nos vamos a la convención, entonces nos queda una reflexión linda, ahora se me ocurre con ese comentario tuyo, porque el artículo primero de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, donde el mundo le cambió a la infancia y lo miró de frente y se ocupó de él, dice que todo niño es toda persona que no ha cumplido 18 años. Pero si con estas nuevas investigaciones de la necesidad de los jóvenes y de la desprotección de los mismos, desde el Estado mismo y desde la familia y desde la empresa privada y de todo el mundo, mira que hay incentivos a la empresa privada para contratación de jóvenes sin experiencia, porque ¿de dónde la experiencia? ¿Verdad? No era posible porque no ha pasado el tiempo para ello. Entonces, sí, todo nos va a ir cambiando. También hay un cambio interesante ahora que Araceli trae el tema de lo que vamos a ir avanzando sobre la primera infancia. Y es que las últimas investigaciones muestran que no va de 0 a 6, sino de 0 a 3. Y entonces, Dios mío, nos toca correr más en esos 3 años desde el vientre hasta los 3 años de vida, porque hay unos investigadores recientes que han hablado de 5 años, que le quiten uno que no sea de 6, que ya a los 5 años ya perdimos el tiempo si no lo hicimos, pero hay otro que es el último que ha sacado unos datos interesantísimos y que Elizabeth está preocupado con eso y lo están manejando, dice de 0 a 3.
Entonces, eso nos invita a hacer mejor las cosas desde la prevención y la atención de esta juventud, de estas nuevas madres embarazadas, de estos nuevos padres adolescentes, que son los que generan todas estas problemáticas sociales tan costosas para el mismo Estado. Entonces, entender que le resulta más económico, más funcional la atención en esta primera etapa de la vida es lo que creo yo les ha hecho funcionar de mejor manera en este sentido. Vamos entonces con la diapositiva 10 que nos muestra ahí está, nos muestra lo que tiene que ver las recomendaciones para redactar la política. Entonces yo al final les decía ahorita y lo que sueño en esta mañana es enamorar un poquito a Children International del principio del interés superior de los niños. O sea, ese es un faro inspirador. Ahí no necesitamos ley ni nada, porque todas van involucradas y es lo que les voy a mostrar. Entonces, vamos a avanzar y en resumen sería esto lo que hemos dicho. Sería, en primer lugar, la política que hablamos, ¿verdad? Una política que nos represente, que nos distinga y que sea el lenguaje que usamos para generar los cambios y la invitación es que sea interés superior. Interés superior es todo lo que la ley ha dicho internacional y nacionalmente. El segundo punto es revisar lo personal, o sea, el perfil. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el capital humano que está haciendo esto? ¿Está capacitado? ¿Está sensible? ¿Tiene las competencias? ¿Tenemos interdisciplinariedad en los asuntos? Existen los lineamientos claros, todo el mundo involucrado en todo y conocedores de todo, porque en cualquier momento, en cualquier lugar puede haber alguien que no lo está haciendo bien y daña todo, y es lo que viene pasando. Y es lo que se ve todos los días en las noticias. Lo que decía Tatiana, la bandera que también es de ustedes, del cero castigo, la no tolerancia al castigo físico, pero es que todavía tenemos un Congreso que da pena. Estamos en un espacio académico y podemos criticar con toda la libertad desde la investigación de que estamos promulgando normas que no teníamos necesidad, como la del castigo, pero bueno, es que era peor que la gente siguiera aplicando una ley vieja, un código horrible que está vigente desde 1857, donde dice que todavía se puede castigar someramente a los niños. Esto es una vergüenza. Entonces, esa ley viene a tumbar ese artículo viejitico, pero ya eso estaba dicho en las nuevas formas de maltrato. Entonces, es como saber exactamente por dónde tenemos que caminar para avanzar y no dejarnos como, no sé, quedarnos ahí en un mundo que no es transformador, sino perpetuador desde violencia y de desconocimiento. Vamos con el tercer punto, que sería entonces la política, el personal, y este punto tercero, que es el que tiene que ver con el procedimiento. Entonces, los procedimientos son claves en la vida y en el derecho son fundamentales. Determina y reconoce el derecho a las personas, los procedimientos son cómo hacemos las cosas. Entonces, para las recomendaciones internacionales actual que manejan instituciones de protección y asuntos de violencia infantil, adolescencia, las mismas mujeres, las organizaciones deben realizar ejercicios de mapeo local, o sea, debemos saber dónde estamos ubicados. Eso es lo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible llama educación de calidad, o sea, tenemos la estadística cerca de los lugares donde estamos trabajando, tenemos las disposiciones legales vigentes, ¿verdad? Esto puede estar vigente, el artículo ahí está vigente, no hay ninguna ley que diga, ahora lo acaban de eso, pero hay una manera, actualizándonos con la nueva ley de infancia y adolescencia, tendríamos que estaba en este código de 1887 y Vida, que es la del 91. Entonces, ahí está lo que tiene que ver con los procedimientos, el desarrollo que debemos ir asumiendo de lo que hemos venido pactando desde lo legal. Nosotros en Colombia y el mundo, quiero subrayar esto, cada vez que firma un convenio internacional, nosotros hemos firmado todos los convenios internacionales que existen a favor de la infancia, somos unos firmones divinos, ¿verdad? Y eso no está mal, eso está muy bien. El problema es que de pronto a veces no los conocemos, no los revisamos, y que es supremamente importante en cada caso que necesitemos y que sea lo último que digamos, que eso no se puede defender. Yo me atrevo a decir que todo lo que le pasa a un niño en este país lo podemos defender
Entonces, el principio rector, ahí está, dicen las instituciones y los organismos a nivel internacional, es el interés superior del niño, es la bandera de AENA, y que es lo que vamos a manejar, cómo se hace y cómo se tramita lo de la denuncia. Aquí hay un gráfico final que es bonito para ustedes, de pronto tienen uno parecido, y tiene que ver cuando sucede la denuncia, si la denuncia, yo se los voy a pasar, porque muestra que se detecta o se recibe un caso de maltrato infantil, ¿verdad? Entonces se reporta o se denuncia a la persona designada, de pronto hay una persona designada que recibe la denuncia. Entonces el maltrato se debe a comportamientos, habría que definir del personal o no. Entonces si hay un sí, hay un camino que seguir, ¿verdad? Cuando se debe denunciar a las autoridades locales o nacionales, o cuando no es del personal y se debe denunciar dentro o fuera de la institución. Entonces, en las instituciones sí es recomendable un flujograma, este ejemplo aquí, que puede ser cualquier otro ejemplo, que muestre cuál es la ruta clara que debe seguirse, porque en Colombia eso lo aterrizamos de manera práctica en que todo asunto que vulnere derechos de niños, niñas y adolescentes. El problema es que, bueno, no es un problema, que la ley de infancia amplió la competencia de los asuntos de vulneración de derechos, de amenaza de derechos, ¿verdad? No es que ya tengan que darse la situación de violencia, sino de amenaza, es suficiente para iniciar una investigación. Ahora lo miramos en un cuadro. Y entonces la competencia de todo lo que tenga que ver con infancia es ICBF. Quiero llamar la atención aquí. Extendido desde el año 2006 a los comisarios, porque está más cerca, porque era domingo. Ahí sí, la competencia subsidiaria del defensor de familia de lunes a viernes en los distintos centros zonales es necesario los fines de semana o los lugares donde no hay la misma investigación que debe iniciar un defensor de familia. Pero la ley, ante la estadística tan horrorosa que manejamos en Colombia, desafortunadamente, da entonces la autorización en la ley de infancia de que se utilicen también los inspectores de policía en subsidio de que no exista un defensor de familia en ese momento, ni cercano, ni exista un comisario. Pero el comisario de familia y el inspector de policía, que vienen a ser las autoridades que conocen el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es el que vamos a mirar, y es el que se sigue cada vez que se denuncia un caso de un niño, niña o adolescente, sea por una amenaza, sea por un peligro, sea por una vulneración o para un restablecimiento de su derecho. Estos competentes son defensor de familia, comisario e inspector. Pero yo quiero llamar la atención y voy a volver a repetirlo más adelantico, y es que el único que resuelve finalmente la situación de un niño, niña y adolescente frente a vulneración de sus derechos o amenaza o peligro es el defensor de familia, porque aunque el comisario y el inspector pueda abrir investigaciones y ustedes pueden ir a remitir los casos allí porque es el funcionario más cercano y porque no había más nadie, este funcionario debe adelantar unas investigaciones parciales y remitir al instituto. Entonces, eso es importante y lo vamos a mirar ahora que estemos ubicados en la ley de infancia. Entonces, este programa que les puede servir para que lo adecúen de acuerdo a quienes hacen allá la recepción de la denuncia dentro de la institución, pero por fuera de la institución, lo interesante es tener la claridad dónde voy a dirigirme con la denuncia del niñito que tiene vulneración de derechos. Y ese caminito que hay que seguir es ICBF, no porque haya estado 22 años, sino porque ese es el funcionario que la ley dice. Ahora, como la estadística era tanta, en el 2006 esa competencia se amplía a los comisarios, pero como la cosa sigue enredada, en estadística se amplía a los inspectores. Pero inspectores y comisarios no tienen la potestad, la facultad, no tienen la responsabilidad de resolverle la vida a los niños. Eso no es su competencia, ellos no fueron creados para eso. Ellos están ayudando a eso, por la estadística y el insuficiente número de defensores.
pero yo quiero que la fundación eso lo tenga claro y pueda saber a dónde dirigirse para preguntar porque todavía tiene el expediente, si eso debió irse al ICBF, porque usted no puede resolver el caso del niño, por ejemplo. Vamos a escuchar a Zulay y después a la chica Natalie. Gracias, señora Vilma. Súper interesante pues todo lo que nos ha comentado y me siento muy orgullosa también porque la mayoría de las cosas las tenemos, las manejamos y pues un orgullo para nosotros sentir que vamos por muy buen camino, que de verdad nuestros niños sí están viendo que somos una organización garante de sus derechos. El principio que usted nos mencionaba, inmerso en nuestra política. Este flujograma lo adaptamos también porque precisamente no somos una organización que hace la denuncia como tal ante las entidades pertinentes, pero sí orientamos a las familias, orientamos al cuidador para que realice este proceso de manera oportuna y eficiente. Sin embargo, nos preocupa como organización también es la calidad y la oportunidad de las instituciones ante estos casos. Porque sí sentimos que se vulnera desde las mismas entidades los derechos de nuestros niños, niños y adolescentes al no ser oportunos y al no presentarles calidad a esos casos que son prioritarios, que está en riesgo la vida y la dignidad de nuestros niños. Entonces, sí como desde nuestras instituciones, ojalá se pueda manejando todos estos protocolos y que seamos garantes de verdad de los derechos de nuestros niños. Y me preocupa eso, la calidad y la oportunidad con que las instituciones legales están manejando. Yo sé que son muchísimos, sé que hay muchas cosas por investigar. El presunto perpetrador muchas veces queda dentro de la misma familia mientras se hace la investigación, la familia gasta muchísimos recursos para aportar pruebas, para realizar la denuncia, para ir de un lugar a otro. Entonces, sí queremos como tener un poquito de herramientas. Yo tengo familias, por ejemplo, que me llegan desesperados, señor Zuli, ya no tengo un peso para ir a hacer una diligencia más, es o hacer la diligencia o comer en mi casa. Entonces, ¿qué herramientas nosotros desde nuestra perspectiva le podemos brindar a ellos para que no pierdan la fe en estas instituciones que les deben precisamente ayudar para el restablecimiento de sus derechos? Me encanta esa pregunta, Zulay, hermosa. No sé si Nati quiere hacer la suya o respondo primero aquí. Señora Vilma, es que mi pregunta va también relacionada con lo que decía Zulay. Es que nosotros como tal no hacemos la denuncia, nosotros motivamos al cuidador a que realice la denuncia. Pero hay muchos casos, señora Vilma, que cuando hacemos el seguimiento nos dicen, ya fui, señor, hice la denuncia. Pero imagínense, el tipo que vulneró a mi niña, bueno, que nosotros sabemos que ha vulnerado, en cierta manera, está por ahí, señor, ¿vea? Y se burla de la niña, y la niña está atemorizada. Entonces, a veces no sabemos, bueno, ahorita cuando usted decía que se habían peleado como que la edad, nosotros casi hasta los 18 siempre dirigíamos, ven, bienestar familiar, 141, hay denuncias anónimas, pero ahora teniendo en cuenta que se amplía el rango, y ya sabemos que es el defensor o comisario, pero cuando estas de pronto primera instancia fallan, ¿dónde le decimos a la familia que vaya? Porque de pronto, ¿qué pasa, señora Vilma? Hay sectores, de pronto hablando de los municipios, los defensores son muy populares, los vecinos son muy populares y son sectores muy cerrados que saben cuando alguien denuncia. O hasta de la misma institución se filtra la información. Mira, no sé quiéncito fue quien denunció. Entonces, arremeten contra la persona denunciante. Entonces, el temor y por eso en muchos casos queda en impunidad. Entonces, nosotras como oficiales y el comité también que está aquí presente de protección infantil, queremos saber si falla el comisario, que es la primera instancia, ¿dónde podemos enviar a ese cuidador? Bueno, no vaya ahí, ahora diríjase a esta instancia que de pronto va a ser más segura. Entonces, es mi pregunta. Ok, gracias Natalie, claro que sí. Y se integra perfectamente con la preocupación de Zulay, porque no es la preocupación de Zulay ni la de Natalie, es la preocupación del país, de que no entendemos cómo con tanto procedimiento escrito, bonito, detallado, clarito, porque lo tenemos maravillosamente redactado, no funciona la cosa. Hay una ruptura, hay un puente ahí roto entre la realidad y la norma. Pero la respuesta es válida, la veo yo en el sentido de que necesitamos
transmitir esa, y lo hacen ustedes, lo tengo clarísimo, esa necesidad de no perder la motivación de seguir avanzando en esto y tener la claridad, que a veces voy a decir algo duro, y es del maltrato institucional. Entonces yo sí quiero decir en esta mañana de hoy, y me encanta la participación de Zulay y de Natalia en este momento, porque está demostrado, Nati y Zulay, en esta investigación que hicimos de 198 casos, donde el Estado fue el que más vulneró los derechos de esos niños y la Corte Constitucional lo dice en los 198 fallos, porque es mi tesis doctoral, por eso me da toda la autoridad para decir así es. Entonces yo estoy muy entusiasmada en hablar del maltrato institucional, porque la gente no habla de eso, porque les da miedo, Julia. Además, porque yo tampoco podía hacerlo cuando era estudiante también, ¿verdad? Entonces, eso no se podía, era incompatible. Pero ahora que soy desde la academia, desde mi propia asociación, entonces con una investigación, prólogo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, creo que tengo toda la fuerza para decirle a Natalie y a Zulay, sí, es verdad, no hay el personal del que venimos hablando en los estándares internacionales. Si le aplicamos estándares internacionales a nuestras instituciones del Estado, se rajan todas. Queda Fundación y AENA naciendo. Y no es mentira, Oye, porque si hemos estado 2 años es verdad. en eso. Vilmi, tú sabes que la ruptura entre las instituciones del Estado y la atención de los niños es tan grande que Children ha asumido la atención y el direccionamiento de esos casos para poder ayudar a la familia. Tú sabes que en varios casos el ICBF nos ha remitido a nosotros unas cartas diciendo que ellos no pueden atender a esos niños, que no le pueden dar atención psicológica, no los pueden ayudar en nada. Digo, bueno, no importa, nosotros los ayudamos. Gracias a Dios tenemos como los medios, los presupuestos, el personal y la buena intención, porque nunca nos vamos a dar por vencidos de poder ayudar a estos niños que estamos detectando y que están en peligro. O sea, esa es como nuestra bandera. Ese es el programa más importante, es el primero y más importante de toda la organización, la protección de los niños. Entonces estamos ahí como contigo, que tú nos digas entonces, porque yo había entendido, nosotros antes teníamos unas capacitaciones con, ¿cómo se llamaba esta institución que reglamentados? Que aquí en Barranquilla era, ay, se me olvidó el nombre ahora. Y a mí también. La que manejaba los hogares sustitutos. No, ahora me acuerdo. Protec, hay una que se llama Protec, no sé si será la misma, ¿no? No, era... No. Es una dependencia de la fiscalía. De la fiscalía, pero no preciso ahora. Bueno, entonces ellos decían que todos los casos los teníamos que remitir a la fiscalía, que el caso iniciaba en la fiscalía, pero fíjate que la ruta es diferente, entonces tenemos nosotros que revisar esa parte del defensor de familia, del ICBF, el defensor, o sea, Claro, Julián, sí, vamos a retomar eso. Me encanta lo que has dicho porque es el reconocimiento de alguien que tiene una vida ahí, sabe lo que se está haciendo y que se está haciendo bien. Y es el reconocimiento que ustedes tienen a nivel internacional y local, o sea, que esto no es cuento, todo el mundo lo sabe. Pero entonces vámonos Me acordé, el CAIBAS. Ah, sí, el CAIBAS, claro, el famoso. Pero sí, pero el caso quedaba ahí otra vez el niño, o sea, eso era de ahí no salía el coso, y ya creo que por eso se me olvidó el nombre. Claro, y uno dejó de ir, claro. Eso lo montamos aquí, cuando nació la ley de infancia, montamos el CAIBAS y el CABID. Ahí estaba la doctora Vilma también. Claro, estaba en todo eso, Pero miren lo que les propongo. Vamos a estar de pronto más interesados en remitir a la Procuraduría todos estos funcionarios que no lo están haciendo bien, pero hagámoslo, si eso no es que seamos malos, es que seamos preocupados, porque si no actuamos, lo dice Maturana, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cambiamos la realidad, pero con nuestro lenguaje, o sea, vamos a hablar entonces de queja, y vamos a hablar de maltrato institucional, porque usted es una institución tan valiosa que tienen toda la autoridad para decirle al instituto, creemos que puede ser un caso de maltrato institucional. Claro. Hay unas investigaciones y la Corte es la que nos ha invitado a hablar de maltrato. Este es el presidente de la Corte ahora mismo.
este señor divino que lo amo, que se llama, pues lo amo porque hace cosas buenas, se llama Antonio José Lizarazo, lo traje a la libre el año pasado, es un sol, un santandereano, no sé qué le pasó en la infancia, pero ama a los niños porque se le nota una cosa así seria. Y entonces nos dice, enseñar a los niños y niñas a la Constitución, que desde ellos, desde chiquititos, y por instituciones divinas como ustedes y por personas interesadas en mismo, como yo, la conozcan y ellos mismos se defiendan. Entonces, vamos a movernos en las comunidades con la Constitución, volverlas chiquitas, bonitas, que sean amigos, ellos amigos de su Constitución, qué cosa tan divina. Y hay una convención, se las voy a pasar, para niños, la convención de 54 artículos para niños, de que la gente, porque que si todos sabemos, el Estado, cuando yo me acuerdo, cuando el instituto le llega un caso remitido por Children International, uno dice, oh, el defensor de familia sabe a quién le responde y a quién no, porque uno sabe eso. Y ha llegado, que son tan serios, ha llegado mucha gente a los puestos públicos que no tienen el perfil, que no han tenido el estándar este formación de la luz. Claro, y eso lo entendemos y no se han formado, las capacitaciones se han bajado. Yo me formé en el instituto, nosotros hacíamos un al mes, yo que sé, íbamos a todas partes a aprender y uno le cambió la vida, pero ahora ya no es así y eso no lo justifica, pero para no dejar que siga pasando. Que todos los niños se quedó aquí. Aquí están los comisarios, es en serio. Ya. Y aquí están los niños de Claro. la Constitución, la historia, la española, y con la Procuraduría. Perdón, doctora, disculpe, una pregunta. Nosotros hemos tenido casos que en ser coherentes con esto de ser garantes de los derechos de los niños, hemos tenido que dejar hospitalizados a niños en instituciones hospitalarias. El instituto da una respuesta y Children ha tenido que pagar la hospitalización, digamos como si fuera la hotelería, el servicio de hotelería para ser garante de ese lugar, de esa familia que le está vulnerando sus derechos. Entonces, en ese caso, nuestra ruta de Children es, el hospital, quien activa la ruta es el hospital, con ICBF, pero que la hospitalización porque el niño no está recibiendo medicamentos, no tiene justificación médica para estar hospitalizado, no llega todavía el ICBF Children a la Procuraduría sí. o a ICBF. No, a la Procuraduría. Vámonos a cambiar porque es que lo que veníamos haciendo no nos ha funcionado del todo. Y vámonos en bloque, claro, a la Procuraduría. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Ella también sabe que no está haciendo las cosas bien y que falta la Procuraduría, además. Y que gane el sueldo que gana, que son los mejores empleados públicos pagados. O sea, eso no es una mentira. Y yo me alegro, pero nadie gana como ellos. Entonces, hay que vigilar que hagan lo suyo del Estado, eso es verdad. Entonces, bien, gracias. Hagan un formatico de remisión a la Procuraduría, caso funcionario radicación se inició tal día, no se conoce. Vámonos con eso, porque le tienen pánico a la Procuraduría. 2, activemos también la personería y la defensoría pública. Pongámosle a esta gente que haga lo suyo por los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si quieren, hacemos después, planeamos una barra con los defensores públicos de infancia para que las conozcan y nosotros bien a ellos, uno de ellos, y sepan quién es el cuento, quién es Julia, quién es Natalia, quiénes somos todos, ¿verdad? Yo puedo hacer ese puente y después con la personería. Nos vamos en bloque con la autoridad, porque el último libro del código, que es el que le voy a mostrar ahora, o sea, todo el codiguito bonito, el último libro 3 es la autoridad, la vigilancia. Entonces nosotros estamos decidiendo, échenle la culpa a la ley siempre. Claro. Vigilancia y control, hagan lo que tienen que hacer. Ellos son los que tienen que hacer el control, pero no lo están haciendo.
porque la gente no se atreve a ir. Y no pasa nada, además ustedes tienen la dicha y la fuerza de la institución. Ustedes mandan como institución un reporte porque es su deber constitucional además. Y entonces vamos a ver los cambios. Y eso es lo que dice la Corte Constitucional, que los casos lleguen aquí cuando no haya solución. ¿Y cómo van a llegar los casos ahí? A través de tutela. Entonces les propongo a hermosísimas niñas que hagamos después una jornada de tutela. Vamos a volvernos expertos en tutela. Claro. Y que las tutelas, claro, mira, y las tutelas se las puede firmar el consultorio jurídico de la Libre. Y nos reunimos con Julia Pacheco y le decimos, arma el mejor grupo de estudiantes que haga todas las tutelas de estas mamás de la fundación. Porque ese tiene que ser el giro que tenemos que dar, o de no, la cosa no va a cambiar, mira, no va a cambiar. Porque ya las normas cambiaron, nos falta la gente, el personal humano que asuma lo suyo y que la familia se atreva a denunciar, no de manera para morirse, porque el vecino lo mata y lo persiga, como dice Natalie, porque eso es verdad, les da miedo. Saben que la ley de infancia ya no exige denuncia, identificación ni nada. Vámonos como institución, o de no usemos las universidades, los consultorios jurídicos, que son cuerpos colegiados que generan autoridad, que generan, además porque tienen el compromiso, que el consultorio jurídico está ahí y no sirve para nada prácticamente. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Poquitos casos, no. Vamos a apoyar a instituciones como la de ustedes, y entonces la propuesta más adelantico podemos hacer eso, no tiene que ser ahora, pero sí piénsenlo allá, pónganlo en borrador. Vamos a reunirnos con personería, con Defensoría del Pueblo, ahí tenemos contactos maravillosos, y después con la Libre, y nos vamos con tutela. Cuando pase la primera tutela, que no hay ninguna tutela a favor del niño que sea en contra, ay, le llevamos. ¿Sabe lo que dijo el presidente de la Corte que vino a la Libre? Yo le decía, qué lindo todo lo que hemos aprendido con los fallos constitucionales, y me dijo, yo le dije, ¿y qué hacemos con tanto caso que igualito que Natalie me tortura toda la vida, no pasa nada? Entonces me dijo que los casos lleguen a la Corte. ¿Y cómo llegan? Solo con tutela. Entonces vamos a mandarle todos esos casos, porque la gente apenas vea que una tutela funciona, el pánico los cunde y funciona el país. Okay, tenemos que hacer el giro a la infancia, porque la autoridad está al revés, está guardando a los adultos, protegiendo a los adultos, a los grandes, a los funcionarios, pero y los niñitos están sueltos porque ni siquiera a veces su propia familia los acompaña en sus luchas, ni siquiera a veces su propia familia. Entonces creo que esa es una invitación que podemos hacer. Vamos a mirar la ley de infancia para animarlas un poquito. Muy bien. Vamos a presentar la ley de infancia. Esta es una presentación que yo quiero mucho. La hizo una estudiante que es una artista. Se llama Laura Pérez, pero ya se creció. Ahí está. Se la voy a regalar. Sí. Ay, tan bonito, mírenlo. Ahí están corriendo, sonreídos, como tendrían que estar toda la vida. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es mostrar cuál es la esencia de esta ley. Usted no se tiene como institución que aprender esta ley, eso es, déjemelo a mí. No, señor, usted tiene que saber lo más importante, irlo a contar en el mundo entero, ¿verdad? Irlo a contar todos los días a alguien, una mensajita, una curva, como digo yo, y eso va haciendo una nueva realidad. Entonces, en la gráfica 2, miren lo que les coloqué. En la gráfica 2 están los dos momentos. El código anterior y el código vigente. Para que ustedes no le eche cuento a nadie y valore lo que tenemos y sepa un poquito más de lo que sabe, lo que sufrimos, lo que fuimos cuando teníamos código viejo, ¿verdad? En el año 89. Aquí me faltó escribir, anoten ustedes allá, que el código del menor fue en el año 89 y la ley de infancia en el 2006. Pasó tiempo para mejorar la cosa. Cuando Colombia firma la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que lo firman 198 países, qué cosa tan divina, el mundo entendió que los niñitos eran lo primero. Nosotros no... Hay preguntas. El que tenga preguntas, levanta la manito que yo en cualquier momento paro. O sea, a mí eso no me distrae, sino que me encanta. Venga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Tatiana, Polo. Por eso es que se escucha el ruido. Ah, sí, entonces lo voy a decir.
Era esto. Bueno, Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que el código anterior, vamos a decirle a Tati, el código anterior hablaba de niños. Por eso cuando hablamos de cambiar el lenguaje, hablaba de niños, cambiar el lenguaje. Hoy día son niños, niñas y adolescentes. Tati, ¿ya lo apagó? Bueno, no sé. Ahora, el código nos cambió todo. Antes eran 9 situaciones que, o sea, surge por 9 situaciones en que los niños podían encontrarse. Entonces yo fui defensora del 91 hasta el 2006, que era aplicación del Código del Menor. Pero del 2006 vine, porque yo estuve en el Congreso con la Ley de Infancia de Delegación Nacional, gracias al cielo, vine del 2006 con la Ley de Infancia, la más orgullosa de la vida, aplicar Ley de Infancia. Y desde el 2006 hasta el 2013 aplicando Ley de Infancia como defensora de familia, hasta que renuncié para meterme 100% a la libre con el doctorado. Entonces, miren, yo sí les puedo decir cómo era la cosa para que se enamoren de esto. Las 9 situaciones eran los únicos casitos que estaban escritos en el Código del Menor, que era lo que a mí me permitía arrancar como defensora y atender los casos. Ahí se quedaron un poco defensores, porque ya no es la taxatividad del casito que decía el Código del Menor que yo tenía que actuar. La Ley de Infancia cambia la vida y no tiene listado alguno, sino que lo que sea amenazante para un niño, lo que sea peligroso para un niño, la vulneración que se haya dado ya es suficiente para abrir una investigación. Entonces, mire la dimensión. Yo le digo a esto como, yo me sentí como si me hubiera abierto una puerta al cielo, como la ventana al cielo esa allá de la Vía 40, esa cosa divina. Yo decía, Dios mío, porque yo sufría cuando me tocaba un caso y no estaba entre los 9. ¿Y qué no hacía Natalie Packer? Meter lo que se pareciera a los 9, claro. Y no, doctora, pero eso no. Yo decía, sí, porque mira, y gustando la cosa, para poder tomar la decisión. Eso es historia. Porque eso antes se llamaba situación irregular. Y esa palabra no se usa, porque ahora se habla de protección integral. Y la protección integral, el sentido de esas dos palabras hermosas es reconocimiento como persona de los niños, y es el artículo 7 de la Ley de Infancia. Quiero que tengan, como hago yo, ¿cómo es que hago yo esto? Yo soy maniática. Tengan, ¿cómo le dicen los estudiantes? Como copia. Tengan por ahí, Nati, siempre cerca, artículos claves de la Ley de Infancia que no puedes desconocer. No son más de 10, pero son 1000. Entonces, ahí hay uno, que es el 7, protección integral. Eso nos dice reconocer a los niños como personas. Después el código viejito, ahí nos habla de la responsabilidad. Era solo de la familia, y por eso el Estado le quitaba a los niñitos a la mamá cuando no tenía platica y cosas así. Eso es horror, eso hay historias horribles, denuncias, bueno. Acá cambió, acá se habla de corresponsabilidad, el Estado tiene que hacer lo suyo. Por eso mi motivación en esta mañana de reafirmar lo que dice Natalie Zuley, vamos contra el Estado, no a atacarlo, sino a que reaccione. Y el que no sé que tiene que estar ahí, pues que se vaya. Qué pena contigo, Pedro Pérez, pero no estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y por eso te voy a pasar la cartica para la Procuraduría, y no hay que decirle a nadie, hay que sonreír y pelear con nadie, porque el Estado es el Estado, y los funcionarios, unos son buenos y otros son pésimos. Pero bueno, la corresponsabilidad es familia, sociedad y Estado. Entonces usted tiene esa autoridad de la ley, la autoridad que le da la Ley de Infancia es la invitación que le quiero hacer. Asuma que la ley le dio un poder como institución, como operador, como adulto, como mayor, como mamá, como tía, para la infancia, de reclamarle a la familia, a la sociedad y al Estado mismo sobre los niños lo que no se está haciendo. Entonces, antes no había código. En esta gordura inmunda del Código Civil había 2 o 3 artículos que hablaban de los niños. Y en el Código Penal, como 2 nada más. La Ley de Infancia dijo, esto no puede ser, y vamos a hacer uno solo que tenga civil, penal y todo lo que tenga que resolverse para los niños. Y vamos a hacerlo como se dice aquí. Y aquí es copiar lo que ya se había dado en la Convención y lo que se había dado en la Constitución. Entonces, nos cambió la historia. ¿Cuántos libros tiene ese código? Bueno, uno de los artículos hermosos y recomendadísimos es el número 1. Vamos a tenerlo por ahí. Se habla de la finalidad. Vamos a pasar al numeral 3 de la diapositiva, que nos dice
la finalidad de la ley de infancia. Es un artículo que parece como una canción vallenata de esas de mi papá divina del tiempo antiguo. Miren, es como un poema. Dice, garantizar a los... Este es el artículo 1, no vamos a leer más de 3 artículos. Artículo 1, garantizar a los niños, niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo. Pleno, no es de a poquito. O sea, con la infancia no se miden mínimos. Eso me encanta decirlo. Se manejan máximos, ¿sí? Pedro Pérez no tiene que dar el mínimo como papá, que pena contigo, pero tienes que dar el máximo, así es, a ese nivel es la infancia. Entonces, el pleno y armonioso desarrollo para que crezca en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, Nati, como tú lo has soñado siempre, felicidad, amor y comprensión. Y aquí, meto una cuña, porque ni Dios lo quiera se me olvida, y es que tenemos que hablar de la voz de los niños, la expresión de la opinión de los niños. Creo que esa también los invito a una bandera divina, la expresión de los niños. La convención lo dijo en el artículo 12. Ese es un artículo recomendadísimo. Le dijo al mundo, los niños tienen derecho a expresarse y a que su opinión, es la parte más linda del artículo, sea tenida en cuenta. O sea, no es oírlo y ya nomás. Dinos, Zulay. Gracias. Quiero compartir con ustedes algo que pues es una invitación que nos hizo la Alianza por la Niñez y es un evento que van a participar 2 niñas de acá de Children International y es un evento donde le van a enseñar los mismos niños y adolescentes a los periodistas cómo entrevistar a un niño, cómo hablar de la niñez, cómo hacer partícipe al niño de sus derechos y de sus problemas. Entonces creo que es genial todo eso lo que de alguna u otra forma todas las organizaciones estamos haciendo poco a poco y Children va a participar de eso con nuestras niñas y nos sentimos muy orgullosos por lo que usted está diciendo. De alguna u otra forma también estamos colaborando y poniendo un granito de arena en todo eso que se está construyendo. Entonces, cómo desde las noticias que se van a dar de ahora en adelante van a incluir al niño, niña y adolescente como sujeto de opinión de su propia realidad. ¡Ay, qué lindo! Te voy a decir algo, mi querida Solar. Hay una sentencia que me tiene matada porque yo me enamoro de las sentencias. Porque como esa es mi vida, o sea, qué caso fue que se resolvió mal y cómo la Corte lo mejoró. Y es del mes pasado. Y es con eso que estás hablando, Solar. Se llama la voz y la expresión de los niños. Porque la Corte, en una sentencia, hagamos eso, una vez al mes está bien, como sea, hagamos estudio de casos a través de sentencias, yo les cuento la que quieran, con muñequito. Eso es un sol, porque ahí uno va aprendiendo todo el derecho, toda la historia. Así todo. es. Claro. Esta es la 190, así que me estudian mis estudiantes. La 186 miren, la tengo en amarillo, del 2021, o sea, de ayer, del mes de junio. 186, tutela 186. La Corte Constitucional, y este señor divino es el que está en todo eso, el presidente de la Corte, dice, nada más voy a leer ese pedacitico porque Zulay lo ha traído y es perfecto. Dice, para esta Corte Constitucional, que es la máxima autoridad en el país, el que defiende los derechos de las personas en relación a la Constitución, nadie por encima de la Corte Constitucional. Dice, el principio del interés superior, ¿sí ve? La Corte lo ha venido manejando, de los niños, niñas y adolescentes. Es un concepto que transformó el tradicional enfoque que concebía las relaciones de los niños, niñas y adolescentes. Esto es así porque permitió abandonar la visión que los catalogaba como seres humanos incapaces. En su lugar, reconoció la potencialidad que se involucren en toda la toma de sus decisiones y que los niños, las niñas, dejaron entonces de ser sujetos de derechos restringidos y limitados a ser concebidos como personas libres, autónomas, con plenitud de derechos y quienes de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir su responsabilidad. Plus, que casi me muero cuando leí eso hace un mes, porque qué cosa tan divina. Genial, así es. Claro, entonces hay que echarle la culpa a la Corte y decir, pero es que la Corte ya lo dijo en una sentencia de este año, del mes pasado. Tienes toda la razón, mi corazón, y lo felicito por esa participación. Y si vamos a hacer una lista de cosas que vamos a hacer juntos, a mí como me encanta soñar, y hagamos un café con los periodistas
y que ellos vean que el Children se preocupa por ellos y los invita y les dice cambien. Usted no oye a los periodistas hablando de los niños, es una vergüenza, los locales son una vergüenza. Sí, total, total. De hecho, ahora que estamos un poco más inmersos en ese tema, decimos, wow, claro, qué mal cómo y cada se vez que puede comunica. usted mete a su curva, si no, perdón, eso era antes, el vocabulario cambió y el lenguaje cambia la vida. Bien, mire, ahora vamos al gráfica 4, espere ahí, porque tengo tantas cosas que decirles que bueno, bueno. Entonces, estos son los 3 libros que les quiero mostrar. De manera general, para que usted sepa que hay 3 libros, pero hay cosas puntuales en cada uno de ellos. Todo lo que hemos dicho está en el libro primero, o sea, en la parte gorda, le digo yo, del código. Porque el primer libro es gordo, y el segundo libro flaquito, y el tercero flaquitico. El grueso del código está en la protección integral, en el libro 1, porque ahí está realmente lo sustantivo, lo que es lo que es. Entonces está la definición de los derechos, hay 2 títulos. Una que son disposiciones generales y otras son garantías y derechos. Entonces, los principios del código, que son 6 y son los mis recomendados de hoy, donde uno de ellos es el interés superior. Ahora los vemos. Si usted maneja los 6 principios, no necesita leerse más nada de la ley de infancia. Ahí está todo. Y está entonces definido los derechos. En esta parte es maravillosa. Están principios y derechos. Nos dice definición de derecho por derecho, como para que no haya lugar a duda, como se sabe que el país es como es con la infancia, ¿verdad? Entonces hubo necesidad de definir cada derecho a alimentos es esto, custodia es esto, cuidado personal es esto, bueno, educación es esto. Y en el título 2 de este mismo libro, lo que se hace es decir cuál es el procedimiento de lo que vamos a hablar, cómo se resuelve un caso. Yo quiero hacerles una gráfica que ustedes hagan un mapa ya, un muñeco, un mapa conceptual de qué pasa cuando llega la noticia, que no es noticia, sino denuncia al bienestar, qué pasa allá adentro, para que ustedes desde afuera tengan claro cuál es el caminito que tienen que estar corriendo adentro del instituto. Creo que eso es vital y es facilito y lo vamos a aprender de la mejor manera a través de un caso. Si nos da tiempo, hacemos un caso donde se aplica el libro 1, pero de manera práctica, eso se llama casuística, con casos. Bueno, entonces ese primer libro tiene las competencias, ahí donde habla de los comisarios, donde dice que los comisarios no resuelven los casos, se lo tienen que mandar al defensor, ojo con eso, ¿verdad? Entonces eso hay que saberlo porque ahí se pierde, se muere el proceso y se queda ahí y no pasa nada porque eso sale de la competencia del comisario. Cuando pasan los 4 meses, él no puede resolver, lo tiene que llevar antes de los 4 meses al defensor de familia. El inspector de policía igualitico. El comisario y el inspector solo hacen 2 pasos del proceso. Es notifican, o sea, dan a conocer la tragedia, la noticia, lo que ha pasado y que están abriendo una investigación y ordenan pruebas. Hasta ahí llegan los 2, comisario e inspector. El defensor de familia recibe la denuncia, abre la investigación, ahora lo vemos, ordena las pruebas, notifica y resuelve. El único competente para declarar niños adoptables o reintegrarlos o no a su medio familiar o cambiarles la custodia donde un familiar distinto por el Código de Infancia es el defensor de familia. Ahora, ojísimo, cuando en una familia, aquí estando peleando, cuando en una familia hay unos niños involucrados, víctimas de la tragedia de estos 2, de los golpes, ahí sí esa competencia es perfectamente manejable para el comisario. No deje que el comisario le mande eso al defensor. Recuérdele que la ley de infancia dice, qué pena, señor comisario, pero como usted es competente para la violencia de adultos, y este es un caso de violencia de adultos, y hay involucrado un niño, le pedimos que usted resuelva el caso definitivamente. Usted sí puede porque el niño es víctima de la violencia de adultos, que es su competencia. Distinto, cuando lo que se presenta al comisario es una denuncia contra la vulneración de los derechos de un niño y entonces no hay adultos involucrados con violencia alrededor, que es como raro, pero es posible. El maltrato no es de él a ella ni de ella a él, sino de uno de los 2 o de ambos al niño. Esa competencia es del defensor de familia para resolver el caso, no del comisario. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la realidad? Que da pena decirlo, pero ustedes son de confianza y yo las quiero mucho. Es que comienza una pelea ahí de competencia, no es mi competencia, es su competencia. Competencia. Entonces, los expedientes pasean así toda la ciudad. Horrible. Y la corte ha dicho que ya eso no se puede dar más. Que el que reciba el caso tiene que conocerlo y tiene que atenderlo hasta que
lo resuelva y lo pase cuando pierda su competencia. Y el procurador tiene que saber que perdieron la competencia. Eso hay que decirlo, porque los expedientes se duerman, se quedan y no se resuelve la vida de los niños. Y por eso es que los malos andan felices, ¿verdad? Los victimarios, y ellos lo saben. Y las mamás también a veces. Y no dicen nada, ni las abueliticas, ni nada. Vamos al segundo libro. Nosotros nos vamos a quedar, y hemos hablado siempre del segundo libro. Hasta ahora hemos estado rodeándolo todo, diciendo cosas, mirándolo en este primer libro. El segundo libro es la gráfica 5. Tenemos un apoyo maravilloso que queremos mucho en la asociación. Unos ingenieros, aquí hay de todo, pero lo que más hay es afecto y amor por los niños. Miren el segundo libro, anoten ahí en la listica de los planes que tenemos juntos. Tenemos que hablar del segundo libro algún día en la vida. Déjenme contarles cómo es el sistema penal de los adolescentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes intervienen ahí? Y ahí hay un principio que ustedes aman como yo, que es el interés superior. Eso se está haciendo. Mentira, eso no se está haciendo. Entonces vamos a revisar qué está pasando. Imagínense que la queja que hay y que todo el mundo sabe y todo el mundo es feliz hablando bulla ahí, que la estadística subió y los menores infractores son más. Sí es verdad, pero sí es verdad. Pero ¿Y los centros de rehabilitación? No sirven para nada, Araceli, para nada. Exacto. No, ahí están con un costo altísimo para el Estado mismo. Ese es el cubo más caro que hay. Después de instituciones de salud mental están los del sistema penal. El valor es el más alto. No sé, hasta cuando estuve en el instituto, que hace 5 años fue que me fui, fue duro irse del instituto, pero me fui, porque ya estaba bueno. Creo que tiene que haber un par y uno hacer lo que lo hace más feliz, ¿verdad? Me hace más feliz ahora capacitar sobre lo que he aprendido tanto y vivido tanto y ya no hacerlo yo misma. Bueno, el segundo libro es el sistema penal. Miren cómo era antes. Los jóvenes de antes del Código del Menor, o sea, de 1989 al 2006, no olvide esto, tenían una edad penal de 12 años. 12 añitos. Yo me acuerdo que yo iba a los centros y los cargaba porque yo soy una mamá, tengo un hijo divino, gracias al cielo, y yo creo que todos los pelados son hijos míos, ¿verdad? Y mis alumnos, esos son hijos míos. Así dice, hijo, mami, sí, hijo, déjame así. Entonces, él se ríe. Entonces, de 12 años, pero como vienen desnutridos desde el vientre, todo el mundo sabe que siguen desnutridos hasta que se mueren, muchos de ellos. Con eso es biología, ¿verdad? Entonces, yo decía, de 12 años aquí parece de 9, Dios mío, ¿esto para qué le va a servir a él en esta institución donde hay unos grandes y eso nunca sirvió. De 12 años. Cuando estuvimos en el Congreso peleando la ley de infancia, que no fue fácil sacarla con la Procuraduría porque teníamos a Quirós y a una gente interesante allí, se propuso subir la edad penal a 14. Subir la edad penal a 14. Y fuimos felices, lo logramos. La edad penal hoy día, desde el 2006 hasta la fecha, son 14 años. Si hay un chico que ni Dios lo quiera, mata a alguien y tiene 13 años y 11 meses y 12 horas, yo no sé cuántas, y no tiene 14, eso es competencia de ICBF para un par. Un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, lo mandan de la abuelitica y no sé para dónde, ¿verdad? Si tiene 14 años y 1 hora, no importa. Pero si tiene 17 años y 11 meses y tantas horas, también es competencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y este sistema, les confieso, mis amores, es otro amor mío. Este sistema funcionaría si se conociera bien. Tiene una filosofía distinta de reeducación, de formación, de estilos de vida, de proyectos de vida, pero es que necesitamos muchas cosas para sacar a estos chicos adelante. Imagínense la propuesta que hay en el momento. Les dejo la inquietud y les pido perdón por atormentarlas un poquito. La propuesta es, pero hay que pensar, imagínate, Julia querida, que la propuesta es bajar la edad penal a 9 y subir las penas, que hoy día son 8. Cuando la edad penal era 12, en el Código del Menor, la pena máxima eran 3 años. Y eso fue malo. Y bueno, pero lo malo, ¿por qué? Porque eso generó el problema del sicariato, ¿se acuerdan? En Medellín. Sí, claro. Los muchachos, mataban a los niños. Ahí estuvo la maldad.
Cuando llegamos con el Congreso al 2006, en el 2006 se subió la edad a 14 y se subieron las penas a 8 años. El máximo de daño que dura un joven en Colombia interno A los son 22. 8 años. Pero la juez o el juez de penal de menores va a establecer la pena 1 año, 2 o 3 o 4, ¿no? Depende de lo que el equipo interdisciplinario le diga, lo que la familia le muestre y lo que la madurez del muchacho muestre frente a la comisión del hecho que ha ocurrido. Es una cosa bonita, porque no todos los que tienen, y ustedes lo saben más que yo, no todos los que tienen 14 son iguales, ni los que tienen 15, ni los que tienen 16. Y miren que la Corte lo dice, ¿dónde está? Lo dice bonito aquí, donde dice, quienes de acuerdo a su edad y a su madurez conciban el hecho. Eso está en el sistema penal. No, las valoraciones de los expertos le dicen al juez si el chico debe estar 1 año, 2 meses, 5 meses o los 8 años ahí. Eso está bien. Y esa medida la pueden cambiar en cualquier momento. Es una cosa bonita. Lo que pasa es que las instituciones son horribles y bueno, esa es... Un abogado, doctora, un chiste aquí, un abogado me dijo y que depende del instinto de maldad que logre identificar en ese muchacho, así será la pena. Terrible, claro, claro. De alguna manera está creyendo que está siguiendo ley de infancia. Está bien, terrible, terrible. Pero miren, este sistema penal hay que revisarlo y hay que estar pendiente y no hay que permitir en lo posible que se baje la edad penal, o sea, un chico de 9 años, ¿cómo lo vamos a encerrar allí? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué es eso? Nosotros tenemos en Colombia a nivel internacional firmados acuerdos donde tenemos claro que eso no está claro nunca en este país, pero en la mayoría creo, pensamos que los chicos que infringen la ley penal son víctimas de que no se sabe, de la familia, de la sociedad, del Estado, de todo el mundo, de la maestra, de la escuela, de nosotros mismos, de lo que hicimos y no hicimos, lo que pudimos. Por eso están allí. Cuando uno lee los expedientes, cuando quiera nos vamos al oasis, ven los expedientes, ahora hay 85 jóvenes ahí, claro, y uno lee los expedientes y uno dice, Dios mío, ¿por qué no ha hecho algo peor? Como dicen los cachacos, peor. Claro, porque la casa es un horror. Y los papás son un peligro, y la mamá pobrecita, y todo el mundo en el sentido de que de dónde... Y entonces entra a la institución, a veces funciona lo que se adelanta con ellos, el servicio que se le presta, no se va a decir que es malo todo, hay cosas interesantes, pero y cuando sale a lo mismo. Y entonces ese choque no perdona, eso vuelve y lo lleva a la institución. Entonces hay dos verdades que los que no saben mucho de esto, no tienen la piel para esto, lo usan para proponer que bajemos la edad penal. Y son los dos motivos reales que estoy compartiendo. La estadística creciendo, que es una realidad, pero la estadística creciendo, y dos, la otra realidad, en la reincidencia del que sale de la institución OASI vuelve, o sea, eso es bastante alto, más de la mitad. O sea, hay dos fenómenos, la estadística siempre creciendo y el reingreso siempre dándose. Les ha permitido a los que dicen saber de esto, que son los políticos que no tienen ni idea de los problemas sociales de este país, que hay que bajar la edad penal para meterlos más pequeñitos, para que no sigan llegando tanto y no sigan volviendo tanto. Es absurdo porque eso no es la salida no es meterlos más pequeños y durarlos más tiempo, no, la salida es mejorar la institución, mejorar la salida de ellos a su familia, ¿verdad? Mirar qué se hace, pero la misma sociedad no ayuda. Yo me acuerdo cuando yo salía y que alquilar casas para que los niños, los adolescentes que salían del oasis hicieran trabajo, porque la ley, este libro 2, tiene unas medidas que generan belleza, creatividad de los jueces, pero aquí nadie es creativo, no tienen tiempo para eso, y se les ocurre encerrarlo, pero hay una creatividad, hay una libertad para que el juez ordene lo que sea que sirva para el muchacho. Entonces se nos ocurrió hacer como unas cosas de madera, y unos talleres y tal, y ningún barrio me quería alquilar, yo era la defensora de lo penal.
el lugar cuando sabían que iban a venir todo el día chicos que habían infringido. Y yo sufrí en el alma. Una vez tuvimos que hasta decir una mentira que no íbamos a hacer eso y después nos descubrieron y nos quitaron el contrato de arriendo porque se dieron cuenta que todos los días venían unos chicos con mal aspecto. Yo dije, ay, ¿por qué ellos visten así? No, Doctora, pero se ven físicamente lindos, o sea, cuando están dentro del oasis, tú dices, ¿cómo ese muchacho pudo hacer eso? Nosotros en Children hemos tenido un contacto directo con el oasis, e inclusive hemos donado equipos al oasis, hemos realizado algunas actividades de interacción de nuestros beneficiarios que han logrado ingresar al oasis, conocer esas historias de vida de esos muchachos, para fortalecerles también sus habilidades de vida frente a todas estas situaciones de riesgo que hay allá afuera. Y de verdad que uno dice, ¿cómo ese muchacho cuando salió no pudo hacer nada con su vida y nuevamente cayó en lo mismo? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué no funciona ahí? No funciona su regreso a la vida, porque su vida no cambió. Él de pronto lo intentó y ese choque es más duro y eso hace más daño. Entonces ahí está el problema. El tercer libro... Doctora Vilma, discúlpeme, referente a eso, es que por eso es la importancia que nosotros aquí en Children estamos dándole a la familia. Usted ahorita lo mencionó, ¿verdad? La corresponsabilidad, porque es que todo lo queremos hacer con el niño, pero si no cambia el contexto familiar, entonces nos sentimos frustrados, porque es que estamos haciendo una labor y creemos que vamos por buen camino, pero nos estamos cambiando esa mentalidad también del cuidador y su contexto familiar. Muy bien. Eso que dice Natalie, que me encanta, porque me recuerda algo que no puedo dejar de decirle, que son tantas cosas, y es, Natalie, no sé si saben ya, pero hay una ley que es del año pasado, o sea, yo cuando es de ayer, o sea, eso, para mí ayer es el año pasado. Del año pasado, o sea, de ayer, que es la ley 2025, una ley cortita pero divina, que obliga a los papás y a las mamás a prestarle atención a los hijos. Eso no lo dice así, pero yo lo digo así para que ustedes se enamoren de la ley. Y a esa ley hay que usarla. Vamos a reunirnos a hablar de esa ley, a jalonar a los papás. La culpa es de la ley. Aquí dice, vea, que yo tengo que avisar que usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque el Estado entendió... Filmi, ¿qué número es esa ley? 2025. Corazón, 2025 del 2020. Divina. Señora Vilma, y eso se lo podemos, y señora Araceli, sí, eso se lo podemos vincular mucho al tema de rehabilitación nutricional, donde vemos mucho de negligencia que tenemos nosotros acá con y el que no presta atención, una cartica divina al ICBF en relación a la ley 2025, a la escuela, que hagan lo suyo ellos, ustedes están divinos cumpliendo y siendo veedores de lo que más vale la pena en la vida, que es la infancia y la adolescencia. Sí, porque acá vemos muchos casos con el tema de rehabilitación nutricional y el tema de educación, que hay muchos niños que tampoco están estudiando. Es negligencia, asociada a esa ley a negligencia. Y es maltrato. El artículo y es maltrato. Claro, y de una vez que los amonesten y se asusten. Nos tocará poner presos a todos, creo, bien, a todos los papás. Sí, a muchos. Julita, queda como la canción, no hay cama para tanta gente. Pues, madre, qué horror. Educar con la ley en mano, y entregar con cada mensaje con la ley en mano, porque la ley tú no entiendes para que que cojan susto. Claro. Y tiene ese fin, ¿no? De prevenir. La ley tiene ese fin, asustar, quiere decir prevención para que no vuelva a pasar o no suceda. Y no es el deber ser, ¿verdad? Para poder educar y para hacer lograr el impacto, el deber ser no es que ahorita coacciones con el cumplimiento de una ley, porque al final del caso no va a aprender a cambiar, ¿verdad? No va a modificar sus conocimientos, sus prácticas o su actitud frente a esa situación, pero de alguna manera poco a poco iremos haciendo allí. Ya no querrán ser apadrinados porque los vamos a estar amonestando. No, serán los mejores porque tendrán todas las correcciones a tiempo, claro, serán transformadores. Hay dos caminos que invita a la Corte. Y ustedes ya tengo claro en qué camino están desde antes de conocerla, pero ahora mejor que nunca. Hay dos caminos. La Corte Constitucional dice que no hay más caminos. Para la infancia y la adolescencia hay dos caminos.
Uno, de transformadores de esta realidad, de transformadores, palabra clave, y la otra palabra clave, o de perpetuadores de la desigualdad y de la violencia y de la negligencia. No hay más, o sea, no hay camino medio. Me voy para transformar desde el lenguaje, de la actuación y del deber y la... o me quedo en la perpetuación que es donde está la mayoría de gente. De pronto, frente a la infancia, yo veo mucha gente quedada. El tercer libro es este, el que nos puede servir después. Voy a manejarlo un poquito en la próxima sesión, y es lo que tiene que ver con las políticas públicas de primera infancia, lo grandioso de ahí que podemos sacar ahora mismo, lo de juventud y adolescencia, porque me gusta la de juventud, porque el gobierno muy hábil la delimita, dice 2018, la política de juventud 2018-2030. ¡Ay, qué dicha! Porque eso tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es una política actualizada que hay que mirar la fortuna que tiene ahí, que podemos sacar de ella. Y lo que decíamos, jalonar Procuraduría, jalonar Defensoría y Personería. Estos señores tienen cuerpos atendiendo específicamente población de infancia, que hagan lo suyo, que vengan a las realidades y atormenten a los funcionarios, porque ustedes están ocupados en otra cosa más bonita que esa. La diapositiva 7 es mi preferida. Esa le pueden tomar una foto, Julia. Mira qué cosa tan bonita. Le puse los colores que más me gustan. Y entonces esos son los 6 principios del código. Eso es todo el código de infancia. Lo demás es cuento. Porque si uno tiene claro que protección integral es reconocerlos como personas, o sea, ¿qué más le van a decir a uno? Ya, ellos son personas y hay que oírlo, y su opinión hay que escucharla, y la opinión hay que tener en cuenta lo que dice, y entonces ya no son sujetos débiles, sino sujetos especiales de protección constitucional. Y ahí una vez la integramos con interés superior. Pero ese interés superior tengo que pulirlos más ahí el otro sábado, porque hay 7 cosas que como una lista de chequeo. Eso es interés superior y se acabó. Entonces eso hay que grabarlo así para toda la vida, así uno es otra persona. El de prevalencia de derechos es eso. Son personas, pero son prevalentes. Hay una discusión, como la canción, hay una discusión en el barrio. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. ¿Se acuerda, Julia? ¿Se acuerda? Hay una discusión en los juzgados, en las comisarías y en las defensorías, Natalie. Eso me da pena decirlo. Hay una discusión actual de si los derechos de los niños, ante la discusión con los derechos de los papás, perdón, ¿qué debemos resolver? Oye, pero si eso está resuelto en la ley de infancia, dice que los derechos de ellos son prevalentes, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que culturalmente eso ha costado mucho. Es que este peso todavía está, que ellos son los dueños de los hijos y que pueden mandar sobre los hijos, y que como son los representantes de los hijos, hablan por los hijos y hacen lo que los hijos hacen lo que ellos dicen. No, eso era antes. Los niños tienen derechos por encima de sus papás, y usted los puede hacer valer por encima del padre y la madre. O sea, la ley de infancia le da esa autoridad al operador. Eso es una bendición. El de la corresponsabilidad, de que hablaba Natalie perfectamente claro lo tiene y lo tenemos, ¿verdad? Jalonar a todo el mundo, la familia, la sociedad y el Estado. No dejemos solita a la familia como papá y mamá. El nuevo concepto de familia, solo quiero decir esto en este momento, y es, lo sé de ustedes seguro, estoy segura, y es ese concepto abierto. Familia no tiene que ser el papá y la mamá boniticos, qué lindos ellos agarraditos de la mano con un tetito así verde, no, pero eso era antes, ese se quedó el instituto allá. Y hay una sentencia de tutela que me pelo por contársela, que es de Pedro, un niño down, un gordo divino de 10 años, y se lo quitan. Porque él, ¿tú te acuerdas, Araceli? Sí, se lo claro. quitan porque la mamá es prostituta, es sucia, o sea, no limpia bien la casita. Y se me enriza la piel. Y lo deja oiga bien, y lo deja masturbarse delante de ella. Y la vecina se asoma por la pared. Una vecina como las muchas, ¿verdad? Que no hace nada para bien, sino para chismosear. Entonces llama al instituto y denuncia el caso de Pedro. Y dice, oh, horror, me imagino lo que digo. Y el instituto se fue como al interior del país.
viene corriendo y le cuenta efectivamente una mujer que es prostituta 100 por 1000, ¿verdad? Ajá, ese es su trabajo. Y ella estaba trasnochada, medio desnuda y dormida. Pedro se estaba masturbando. La mamá estaba ahí consintiendo, ahí viéndolo. No había comida, ¿qué comida va a haber? Todo estaba sucio y ta, ta, ta. Y el instituto llega y se lleva a Pedro, porque está en peligro. Y entonces comienza el proceso y declaran a Pedro adoptable. Nunca más esta mujer vuelve a ver a su hijo Pedro. El niño un niño que era feliz, que era gordo, que era divino, que tocaba tambor con las ollas y que el barrio lo amaba. Cuando el instituto se lo lleva y lo ubica en hogar sustituto, ojo que aquí estoy hablando del PAR. El PAR a través de un proceso. Voy a cerrar con eso. El proceso es Pedro, el PAR. Proceso administrativo de restablecimiento de derechos, lo que tiene que hacer el defensor, el comisario, el inspector, cuando le llega un caso. PAR. Se llama PAR, muy bien. Proceso, porque son las siglas. P-A-R-D. Usted le habla a un defensor de PAR y tiembla. Porque ya saben, niña, ya sabes, Zuli, Nati, apréndanse a soltar. Buenos días, señor defensor, me encanta saludarlos. ¿Cómo va su PAR? Le cambia la actitud del defensor, porque enseguida sabe que usted sabe lo que él debería saber más. En serio, me encantan sus risas. Bueno, entonces le estoy contando de Pedro. Venga, para que ese es un par que vamos a estudiar. Sí. Y ese par, Julita, es para todos los pares de Colombia. Entonces lo que necesitamos es que cada caso afiancemos los pares. Y tenemos el código entero con un caso. Entonces, ¿qué pasó? Encontraron a Pedro, como les dije, se lo llevaron. No investigaron el hermano mayor de Pedro, que a veces venía por la casita. No investigaron en los vecinos que Pedro nunca había sido maltratado, que no estaba desnutrido. No se dejó escrito en el expediente que Pedro era un músico, que tenía una cosa divina para la música, y lo declaran adoptable. Y la madre insistiendo ver a Pedro, el instituto lo declara adoptable. Y la madre impugna. Y el juez confirma. Y llega a la Corte Constitucional, donde tiene que llegar, donde los que conocen la Constitución, o sea, los demás encuentros, los niños no se protegen con códigos viejos, ni con mentes viejas, sino con novedad, con lo actual. Entonces, la Corte le dice, ICBF, ¿y usted por qué declaró a Pedro adoptable? Y entonces el instituto dice, ay, para que tuviera una casita bonita, una mamá y un papá agarrados de mano, una mujer sola, prostituta, sucia. Y, era la mamá de Pedro, Pedro la amaba y él amaba a Pedro. ¿Y dónde están las denuncias de maltrato? No, de maltrato no. Ella está denunciada y ahí dice, ella está denunciada por degenerada sexual, una cosa infinita. Wow. Y dice, ¿y por qué? Entonces dice el instituto, entonces dice, porque la mamá le permitía masturbarse y ella se complacía viéndola. Entonces la Corte decide llamar a María y le dice, María, ven acá, ¿y tú por qué pasaba esto? Entonces dice María, es que Pedro es down, tiene 10 años y su sexualidad es infinita. Claro. Y quedamos común de acuerdo que nadie lo tocaría, ni se dejaría de nadie, ni nadie lo vería masturbándose, y solo lo dejaría yo cuando yo llegara y él pidiera permiso. Y eso lo hacía estar tranquilo mucho tiempo. Y éramos nuestra confianza, y así lo manejaba bien. No sé si lo estaba haciendo mal, pero a mí me resultaba bien. Dios. Wow. Y la corte le dice, ¿y usted por qué hizo eso? Entonces dice el instituto, oiga esto, dice el instituto, nunca lo olvide, por el interés superior de Pedro. El niño. Corte, y dice la Corte, se equivocó, ICBF. El interés superior de Pedro no era cambiarle la mamá, porque la mamá lo quería, había que mejorarle a la mamá. Ese era el interés superior de él. No tener una casita buena, limpiarle la casa, ayudar a la vieja y ayudarle a que mejorara de pronto sus ingresos. Pero tenía mamá, ahora no tiene nada. Era una forma de protegerlo ella. Él está de institución en institución con problemas de salud mental porque no pudo entender que su madre lo abandonara, y cuando la Corte ordena reintegro, Pedro no se ha querido ir con la madre. Entonces, eso es prevalencia de derechos. O sea, había que saber qué quería el niño, qué sentía por su madre. Lo que se dio en ese caso fueron puras subjetividades de los funcionarios que atendieron el caso. Y la Corte dice, aparte ese grupo de funcionarios y denle otro nuevo a Pedro.
y le dice a las universidades, vayan a las comunidades y enseñen al ICBF y a las comunidades y a las familias cómo es la sexualidad de los Down. Y le dice a las javerianas y a todas las universidades, ayuden a la comunidad porque con estos casos eso no puede volver a pasar. Que le dañen la vida a un niño que era feliz, que tocaba tambor y ahora es un recluido porque el choque fue tan violento que él no lo ha podido superar. Entonces, ¿y quién resarce ese error? Muy bien, Araceli, nadie. Nadie. Eso además porque no tiene precio, ¿verdad? Le acabó la vida. O sea, como lo digo yo aquí en Borrador, se tiraron a Pedro. O sea. Vilmi, y la corte no dice, devuelvan a Pedro a su hogar. No. Sí, pero él no quiere volver porque hay toda una situación, un choque que también hubo sobre Claro, sí, Julita, esa es la orden de la corte. Pero en la realidad de la vida, como la que nosotros vivimos todos los días, que no es lo que a veces, que es más dura de lo que se cree, Pedro no quiso volver con la mamá, la rechaza. Se sintió abandonado. Él no ha entendido qué pasó. Él no ha entendido esto. Hay quienes piensan que en su, eso no lo sé explicar bonito, pero ustedes sí por allá, él como que borró a la mamá. Sí. O sea, no quiere, como que eso le hizo tanto daño, tanto dolor. En su nivel cognitivo, él no logró bueno, elaborar esa situación. La rechaza 100%, donde la amaba, la lloró. Eso, el proceso dura como 3 años, María peleando a Pedro y Pedro a María. Es una sentencia histórica divina para aprender interés superior. Wow. Esa vamos a manejar las que quieran, hay las que quieran, los casos son cada vez más hermosos. Claro. Entonces, pero ahora, es que yo creo que hay... perdón, Julia. No, yo creo que hay un problema social frente a la concepción de la transformación del concepto de familia, ¿ya? Y desde esa, inclusive desde la maestría de desarrollo familiar de la Universidad del Norte, de la que me siento feliz de haber elegido esto. Y tú eres, hay una egresada brillante, mi corazón. Ay, gracias. Gracias. Sí, se habla mucho sobre este tema. O sea, sí, la primera instancia social es la familia, pero nos quedamos, quizás muchos se quedaron rezagados en ese concepto de familia, que desde lo jurídico es eso, esa casita con techo verdecita dibujada de una forma, pero hasta dentro de la misma disfuncionalidad hay familia. Claro, claro. Sí, y hay todos unos beneficios que esa disfuncionalidad familiar de alguna manera tiene unos factores protectores que ayudan a ese niño, a ese adolescente. Entonces, allí es a donde también creo que hay que trabajar un poquito con todas estas personas que administran la ley pública. Así, toda la razón, Araceli. No, y lo último, Julita. No, como para reforzar lo que decía ahora, que nosotros tuvimos un caso, ¿te acuerdas de aquella familia que ellos eran recicladores y que vivían en una casa de madera rodeada como de todas las cosas que reciclaban y los niñitos estaban un poco sucios, descuidados? Entonces vino el ICBF y se llevó a los niños. Wow, eso fue, ellos estaban así por su condición de pobreza, no porque los papás lo hayan abandonado, y se los han quitado. Y nosotros, para que pudieran regresar esos niños y el ICBF permitiera, le tuvimos que construir una pieza, o sea, quitar toda esa madera y hacerle un cuarto para que ellos tuvieran como una mejor condición. Solo en eso fue que pudieron los niñitos regresar, y esos niñitos sufrieron mucho cuando se los llevó el ICBF, claro, porque enseguida desarma a la familia. El caso es perfecto, Julia, vulneración, cero interés superior, cero, por eso hay que hacer el chequeo. Eso no es restablecimiento de derechos, eso no es restablecimiento de derechos. Es perpetuación de violencia, perpetuación. Les tengo que decir que se nos va acabó el tiempo, que de pronto se nos apaga el sistema, ni Dios lo quiera. Si yo despedirme de ustedes y darle las gracias por esta oportunidad, por oírla, por sus comentarios, por sus risas, sus caras, a mí me llenan de vida. Esto sí se puede mejorar, quiero seguir haciéndolo de alguna manera, aportándoles en lo que pueda. Nos vamos a ver el sábado, esto apenas comienza, cuando se enamoren del interés superior y a todo el mundo le digan, qué pena contigo, eso no es interés superior. Un abracito, ya se nos va a acabar el tiempo. Cuídense mucho, muchas gracias. Chao, gracias. Nos dejas emocionadas. Chaito. Divina, me fascina. Chao. 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 Descansen, descansen.